Podés tener soltura, saber caminar y hasta conocer la música. Pero algo faltó, algo que casi nunca se enseña en una clase, pero que puede levantar o arruinar completamente tu baile. Errores que destruyen tu tango en la milonga. ¿Y cómo evitarlos? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más contundente que una fiesta sorpresa a las 3 de la mañana. Y me estoy refiriendo a ciertos errores sociales que destruyen tu tango en la milonga, a esos errores silenciosos y hasta diría invisibles que no se ven en el espejo, pero que se sienten en el abrazo. Porque el tango, aunque muchos no lo quieran aceptar, no empieza cuando suena la música, empieza mucho antes. El tango empieza cuando entras al salón, cuando mirás el ambiente, te sentás en tu silla y esperás a que te miren, cuando invitás y también cuando no invitás. Pero aunque no lo parezca, hay una serie de errores que se suelen cometer y que por parecer insignificantes dejamos pasar. Como cuando caminás en la calle con una mujer y no la ubicás del lado de la pared. Y para dar un comienzo, sin ánimo de enlistar, me parece que uno de los errores más frecuentes que se cometen es el de creer que la milonga es una pista de evaluación permanente, como si todos estuviéramos rindiendo un examen invisible, por lo que aparece la tensión, el juicio, la comparación, A ver quién baila mejor. Yo bailo hace 60 años. A mí no me da para bailar con cualquiera. Y ahí es cuando el tango empieza a perder aire, porque la milonga no es una vidriera, es un espacio compartido. Y cuando entramos con la idea de mostrarnos, en lugar de encontrarnos, algo se rompe. Lo que se rompe es el taco del zapato. Digo, por cómo están los pisos. ¿Me fui del tema? Y esto va de la mano de otro error social muy común, que es no entender el lenguaje del lugar. A ver, cada milonga tiene su pulso, su clima y su historia. No es lo mismo un club de barrio un miércoles a la tarde que una milonga pro turistas un sábado a la noche. Ni es lo mismo un salón chico que uno enorme. Quiero decir, cuando uno entra imponiendo su forma, su volumen y energía, sin leer el ambiente, es como hablar a los gritos en una biblioteca. Tal vez sepas mucho, pero no es el contexto. Y es algo que se ve mucho en la pista. A veces demasiado. Y me refiero a personas que parecen bailar como si estuvieran solas, sin registro de que hay un mundo alrededor, sin prestar atención a que se baila con las demás parejas. Gente que va por la pista sin circulación y sin cuidado. Y no por maldad, sino por desconexión social, como para decirlo con sutileza. Y lo cierto es que el tango social, sin conciencia del otro, deja de ser social. De hecho, también es un error silencioso no respetar los tiempos del otro, invitar de manera apurada y a veces insistente o invitar sin mirar realmente, como aquel que se acerca a la mesa de una milonguera y le dice «¿Bailamos?», dicho al aire como quien tira una piedra. ¿Qué es eso? La invitación en el tango no es un trámite, es un acuerdo. Es decir, te veo, me ves, y si los dos queremos, pasa. Siempre eligiéndonos a distancia a través del cabeceo, si lo propone el contexto. Pero cuando eso se fuerza, el abrazo ya viene torcido y a veces hace que aparezca otro error, que se desarrolle otro error, como lo es llevar a la pista lo que no se resolvió afuera. Específicamente el mal humor, la bronca, la necesidad de validación y el ego lastimado, por lo que el baile se vuelve pesado, exigente y en consecuencia ponerte más tenso que cuando recibís el resumen de tu tarjeta de crédito. Y la verdad es que el otro no vino a salvarte, ni a admirarte, ni a sostener tu día difícil. Vino a compartir 3 o 4 temas. Y cuando eso se entiende, el tango se vuelve liviano. Sí, yo generalmente comparto 3 o 4 temas y todos con el mismo título. ¿Por qué todas huyen de mí?
Pero también existen otros errores que podrían ser discutibles, pero que aquí los quiero exponer como equivocaciones, y que suele ser tan común de ver en las milongas que parece formar parte de la tradición milonguera. Y es hablar de más o no hablar nada, como si algunas personas necesitaran irse a algún extremo para sentirse más seguras. Porque seguramente lo habrás notado, hay personas que convierten la tanda en una conferencia, y la verdad es que ninguno de los dos extremos funciona. El tango social es una conversación sin palabras, pero no sin humanidad, y en ello agrego otro error muy común que estoy seguro tuviste que padecer: corregir en la milonga. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien explicar, marcar o enseñar en medio del baile social? Yo puedo entender que a veces se busca corregir con buena intención, con el deseo de ayudar, pero esa corrección, aunque venga desde un buen lugar, rompe el clima. La milonga no es una clase encubierta. Si algo no funciona, se baila igual. Cada uno se adapta y se aprende después. Una sonrisa, un silencio compartido, por ahí dicen mucho más que 1000 correcciones técnicas. Porque el tango social no busca perfección, busca encuentro, y a veces las explicaciones de cómo realizar tal o cual movimiento, de cómo seguir tal o cual indicación, puede resultar más incómodo que ver en la balanza cuántos kilos engordaste. Incómodo es ver cómo se te achica la ropa después de un asado con tinto. Ahora, a mi parecer, si bien creo que muchos errores sociales nacen de la falta de una buena enseñanza y de la falta de observación, también podría alegar que nacen del miedo, sobre todo del miedo a no ser elegido, el miedo a no estar a la altura y el miedo a equivocarse. Algo de lo que te hablé en el video del miedo en la milonga que encontrarás en este canal. Por lo que no quiero explayarme de más para pasar a otro error que también es muy común de encontrar en la milonga, y que es el de creer que uno siempre tiene razón. Y lo cierto es que el tango no se baila desde arriba, se baila al lado. Y esto puede interpretarse de diferentes modos. A menudo encontramos quienes dicen que antes se bailaba mejor, que ahora nadie camina y que ya el tango no es lo que era antes. Y tal vez sea cierto en parte. Yo mismo lo dije varias veces. Qué aburrimiento, ya nadie baila el tango con el sentimiento de antes. Puros pasos, nada de alma. Pero desde otro punto de vista, vivir el tango desde la queja es como bailar mirando para atrás. Te vas a chocar, porque el destino del milonguero es ir hacia adelante. Y todos debiéramos entender que cada generación baila con su tiempo. Así como también debiéramos entender la importancia de pequeños gestos que hacia el final de la tanda o de la noche suelen olvidarse. Quizás por cansancio, por desconocimiento o por mala formación. Digo, la belleza del tango no está solo en los movimientos, sino en la cortesía, en mantenerte bailando toda la tanda, por más que la bailarina no sea de tu agrado, en agradecer al terminar de bailar la tanda y en acompañar a la mesa a la bailarina que se invitó. Todos pequeños gestos que parecen insignificantes, pero construyen o destruyen vínculos, porque el tango social no se mide por cuántas figuras sabes, sino por cómo haces sentir al otro cuando baila con vos. Si a propósito querés compartir tu punto de vista, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien todos identificamos muchos de estos errores sociales en la milonga, también debemos tener en cuenta que nadie llega a la milonga siendo perfecto. Todos estamos aprendiendo, todos fuimos alguna vez ese que no entendía, ese que molestaba sin querer y ese que estaba más pendiente de sí mismo que del otro. La diferencia está en la capacidad de observar, de escuchar y de entender que el tango social es una práctica viva, porque de lo que estamos hablando es de cómo nos vinculamos en un espacio compartido y cuánto lugar le damos al otro sin dejar de ser nosotros. Entender que en la milonga
Podemos imponernos o encontrarnos. Podemos demostrar o compartir. Ganar una discusión o crear un momento. Y tal vez al final darnos cuenta que el mejor tango no es el más aplaudido, sino ese que nadie vio, pero que los dos que lo bailaron se llevaron puesto para siempre. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.